Creo que soy múltiples personas en una sola, no porque no tenga un problema este, mental, pero de repente sí, no sé. Soy mamá y esa es parte importantísima de mi día a día. Soy arquitecto, sí, soy profesora, soy artista, recientemente ilustradora y bueno, creo que resumiendo soy una persona que le gusta vivir creativamente la vida, ¿no? Creativo no como el cliché de la palabra creatividad, sino que todo lo que hago está ligado a vivir una vida interesante para mí. Todas las decisiones que tomo tienen que ver con eso y creo que eso me define bastante como persona, ¿no? No soy una sola cosa, sino soy como una especie de camaleón. Me gusta meterme en diversas cosas, me gustan los retos desde distintos puntos de vista. Entonces mi profesión nunca ha sido una limitante para poder desarrollar proyectos de diverso tipo, ¿no? Desde chiquita he hecho múltiples cosas. Creo que eso ha sido herencia un poco de mi padre y de mi mamá. Mi mamá, bueno, es ama de casa, pero siempre estaba metida en un curso de diseño o ella pintaba, bordaba mis vestidos, me bordó todo el vestido de mi primera comunión, se demoró un año bordando todo el vestido, pintaba sobre tela, toda la ropa la cosía ella cuando era chiquita y la pintaba y nos vestía con esa ropa. Entonces, por la parte, digamos, artesanal de alguna manera, ella cosía y hacía todas estas cosas, además cocina muy bien, ¿no? Entonces, toda la parte con ella, toda esa parte manual me ha influido un montón. Con ella más nos metía a veces a clases de arte cuando éramos pequeñas, ¿no? Mi papá siempre decía que no había verano, o sea, el verano no era para vacaciones, el verano era para hacer todo lo que no podías hacer mientras estabas estudiando, ¿no? Y con ese dicho, verano era estudiar francés, el siguiente verano era hacer manualidades, el siguiente verano, ¿no? Entonces, y deporte siempre, ¿no? Y por parte de mi papá, bueno, él era diplomático, entonces todo el arte, él llevaba artistas peruanos al extranjero para mostrar su obra cuando acá no los reconocían. Todo el folclore peruano también era un tema importantísimo, ¿no? Entonces con todo eso, toda esa base, y él tenía muchos libros sobre arte, le gustaba mucho, y yo en realidad quería estudiar arte. Igual no sabía, creo, en esa época lo que significaría estudiar arte. Simplemente me gustaba todo este mundo, ¿no? Eh, Me metía a clases de dibujo, etcétera, y al final caí en la arquitectura realmente de casualidad. Nosotros hemos viajado mucho, eso es parte también de mi origen, ¿no? Yo no creo que soy de un solo sitio, creo que soy de múltiples sitios. Al año me fui a vivir a Finlandia, 4 años, y luego 3 años a Nueva Zelanda. Y de Nueva Zelanda regresamos al Perú 2 años, después nos fuimos a vivir a Guatemala, de Guatemala vinimos acá 2 años y luego a Venezuela y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegó un punto a mis 20, ya no voy a viajar más, ya suficiente, necesito quedarme en algún lugar y escogí Lima, que me gusta mucho. Yo sé que hay muchas personas que dicen que Lima tienen un amor-odio, ¿no? Y yo también, pero escogí Lima porque, no sé, tiene algo que me gusta mucho. Bueno, entonces regresando a decidir porque la arquitectura, conocí a un grupo muy ameno en Venezuela, los tres estudiaban arquitectura en la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela. Me llevaron y me enamoré. La universidad está diseñada por Carlos Raúl Villanueva, que es tercera generación de modernos, y era pues una arquitectura, estudiar ahí era increíble, ¿no? Y bueno, decidí estudiar arquitectura. Mi papá me dijo, bueno, sí, estudia arquitectura, pero después serás diplomática. Toda la vida me decía, tú vas a ser diplomática, a ti te encanta cambiar siempre y es cierto, ¿no? De cambiar siempre de hacer, no puedes hacer lo mismo mucho tiempo, ¿no? Te aburres, lo superas y quieres hacer otra cosa y la carrera es perfecta para ti. Entonces estudia lo que quieras, pero después vas a ser diplomática. Entonces nada, estudié en Venezuela año y medio. Eh, Hermosa la carrera, en ese momento no habían los problemas que hay ahora, ¿no? Y luego me trasladé a la uni y estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? En la Facultad de Arquitectura. Si yo me quedaba estudiando allá,
mis padres se tenían que regresar a Lima después de 2 años y medio y iba a llegar yo y convalidar los cursos iba a ser, o sea, me iba a atrasar mucho en la convalidación. Entonces al final decidimos en realidad todos que era mejor que venga, ¿no? Y me vine cumpliendo 17 a vivir acá sola, ¿no? Con mi hermana a estudiar en la universidad. Y bueno, caí porque lo que hicimos fue analizar el sílabo de la Ricardo Palma y el sílabo de la Uni. Y mi padre, que era bastante exigente, me dijo, esta currícula está mejor que esta currícula y por lo tanto vamos a irnos por la Uni, ¿no? Y yo no conocía, yo me inscribí todo, yo no conocía la Uni, ¿no? Y cuando fui a verla, bueno, ya dónde estaba, ¿no? Y todo ya fue diferente. Yo estudié, por ejemplo, con Javier Vera, con Eleazar Cuadros, que ahora es fotógrafo. Estudié con bastantes personas que creo que caí en el lugar correcto de alguna manera, interesante. Y además la facultad fue diseñada por Mario Bianco, que también es un arquitecto moderno italiano, entonces la arquitectura moderna sí fue algo que me impactó desde que empecé a estudiar, ¿no? Y se ha quedado conmigo hasta ahora, ¿no? Tengo muchos y cambian cada año, cada cierto tiempo. Tuve mi época corbusiana, fan, enamorada, así ya entregada a la causa de Corbusier. Y ese amor a Le Corbusier me lo enseñó el arquitecto Siriani. Saliendo de la universidad, además tengo mentores y tengo maestros, que creo que los maestros son más, no los he conocido directamente, sino aprendí de ellos. A mí me gusta mucho la investigación y soy bien autodidacta. No solamente soy arquitecta, hago paisaje, hago urbanismo, y todo porque estudio los temas a fondo, ¿no? Cada tema que me interesa y bueno. ¿Qué mentores tengo? Saliendo de la universidad, yo decidí trabajar en Cooper Graña Nicolini. Y en esa época Adolfo Chávez era mi profesor en el taller 9. Y yo no sé si él se acuerda, pero yo quería trabajar con él y con Cooper Graña. Entonces mi papá en esa época se volvió loco y decidió hacerse una casa de playa. Porque se volvió loco. Y dijo, bueno, vamos a hacer una casa, Karina, ¿con quién la hacemos, no? Y dije, Entonces le dije a Adolfo, ¿quieres diseñar tu primera casa de playa? Y ya, contrátame. ¿No? La hacemos juntos, ¿no? Contrátame en Cooper Graña. Entonces me contrató en Cooper Graña. Trabajé 1 año ahí y luego trabajé como cerca de 4 años con él como asociada. Él se separó de Cooper Graña y yo creo que muchísimas cosas de mi vida profesional que aplico ahora las aprendí de él, ¿no? La manera de tratar con clientes, la manera de abordar un proyecto comercial, residencial, normativa, o sea, toda esa parte, esa base me la enseñó él definitivamente en esos años, ¿no? Porque era un arquitecto que no te decía exactamente lo que tenías que hacer, sino te decía, bueno, Karina, presupuesta esta obra, pero nunca he hecho un presupuesto, no importa, no sé qué haces, pero lo presupuestas. Entonces de ahí también, y un poco era la uni así, ¿no? No todo te lo daban, tenías que tú investigar, entonces eso me enseñó mucho. Luego ya me independicé, saqué mi título y ya empecé a hacer cosas sola y me metí a enseñar. ¿Cómo llego a la enseñanza? José García Calderón, que es arquitecto, seguramente lo conocen, muy amigo mío. En esa época no éramos tan amigos, pero me llamó primero para ser guía turística de VIP de una empresa y teníamos condes, lords, gente que venía del extranjero que quería que arquitectos, arqueólogos los llevaran por Lima, ¿no? Y él me enseñó mucho de Lima, porque yo había crecido en el extranjero, ¿no? Entonces, cuando me enseñó para poder ser guía, porque él dejaba la empresa y quería que alguien lo reemplace, ¿no? Entonces me enseñó, entonces me llevaba por Lima y yo iba con mi libretita y me decía, ya, Karina, a ver, aquí en la catedral de tal época, ¿no? Más o menos me iba apuntada todas mis fichas, ¿no? Así súper afanada. Y cuando tuve mi primera salida, me ponía muy nerviosa porque en realidad yo no sabía tanto, y siempre ha sido así, ¿no? Como en los retos así no sepa, igual investigo, ¿no? Entonces José García Calderón también en ese sentido, y me llamó para ser docente en la UPC. Y en esa época no había mujeres
que tenían talleres de arquitectura, o sea, solamente habían siempre hombres, eran dos, ¿no? Y siempre había el hombre lideraba y la mujer asistía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tenía recién 26, o sea, recién egresada de la universidad, ¿no? Yo no sentía que tenía, o sea, yo pensaba que iba a asistir a alguien, ¿no? Y una semana antes me llama Mario Segami, que es el director de estudios, y me dice, ya Karina, ya, pues mándame tu sílabo. Y ¿yo? Pero no te lo ha mandado el profesor del curso, y me dice, tú eres la profesora del curso, mándame tu sílabo. Y yo soy la que voy a liderar el taller, lo tenía que armar y todo, ¿no? Pero me pareció genial. Es más, le habían dicho a Ruth Alvarado que sea la profesora. Y de hecho, Miguel Cruchaga quería que el taller esté armado de dos mujeres. Al final ella no pudo y estuve yo, ¿no? Como liderando el taller, ¿no? Y bueno, eso a mí me da o sea, mucho orgullo de que sea una de las primeras, ¿no? que asumió taller en la UPC. Eso fue hace como 10 años, ¿no? Y bueno, chiquilla, entré a enseñar. Y enseñando, en la UPC abrieron un taller que se llamaba Taller de Diseño Avanzado, con el arquitecto Siriani, que venía cada 6 meses de Europa, y era una vez al año, por el ciclo, ¿no? Y bueno, me metí a su curso. El primer curso fue sobre vivienda, y el segundo curso, que fue el año siguiente, fue sobre edificio público. Y creo que él ha sido también uno de los arquitectos que más me ha cambiado la forma de ver no solo la arquitectura, sino con él aprendí a dibujar. Yo ahora dibujo y mucha gente con la que estudié en la universidad me dice, ¿tú dibujas? O sea, no entiendo de dónde, ¿no? Yo siempre he dibujado, pero no a la forma no en 3 dimensiones, no como el arquitecto debe dibujar, digamos. Y el arquitecto Siriani, cada vez que abría su bitácora, era como yo me la almorzaba prácticamente, ¿no? De cómo dibujaba, qué usaba, que casi la arquitectura estuvo bien, pero verlo dibujar era súper placentero, ¿no? Porque él además dibuja, él es pedagogo, entonces todos los dibujos que hacía eran para enseñarte algo, ¿no? Y me parecía increíble. Entonces, bueno, parte de él fue un maestro, creo, ¿no? Siempre me decía, yo no he terminado de formarte, te vas a meter al siguiente ciclo, ¿no? Y ya, bueno, por temas de hijos y otras cosas ya no me metí, ¿no? Me dice, tú no has terminado de formarte, Puente, me dice, tienes que venir, ¿no? Y bueno, me afanaba horrible, ¿no? Me amanecía horrible. Era profesora, guía turística, trabajaba en una oficina, dictaba clases y encima llevaba este curso y me amanecía haciendo las maquetitas, ¿no? que pedía. Y bueno, sí lo llevé súper afanada. Entonces aprendí mucho, además aprendí sobre el espacio, la luz. Mira, debatíamos sobre... Ahí sí aprendí el valor de la arquitectura. Antes había aprendido sobre arquitectura, pero ahí aprendí el valor de la arquitectura, el apasionamiento que tiene él sobre la arquitectura. Discutíamos una semana entera sobre cómo poner la escalera, en dónde poner la escalera, si la escalera era de 2 tramos, si empezaba el tramo, ¿no? primero de un lado o del otro, y por qué, y el apunte, y la maqueta, y la maquetita de la escalera, ¿no? Entonces, eso sí me enseñó, pero mucho, ¿no? Sí, el rigor, además, bueno, leíamos y nos pedía que escribiéramos sobre la arquitectura. Por ejemplo, un día me acuerdo que nos hizo escribir sobre la relación interior-exterior, adentro-afuera, que es básicamente también temas de la arquitectura moderna, ¿no? Y bueno, escribimos un artículo y nos hacía leerlo, ¿no? Y si alguien se iba por la filosofía o por otro lado, se molestaba mucho, ¿no? Pero decía, yo no estoy hablando de filosofía, yo no digo soy o no soy, no. Además porque es bien, ¿no? Yo estoy hablando de la arquitectura, el adentro y afuera, exterior e interior, arquitectura, no tu interior, no me interesa, ¿no? Decía, es la arquitectura. Entonces ahí es donde tuve mi etapa bien así corbusiana y creo que mis alumnos en esa época se nutrieron de eso porque llegaba inspiradísima a mis clases y hasta ahora tengo alumnos que me escriben y se acuerdan. Y además era un grupo que trabajaba mucho y eso es un poco, bueno, terminando ya después de la docencia hablaremos un poco más sobre eso, pero tengo mis sentimientos encontrados. Y bueno, de maestros tengo muchos, ¿no? Yo no sé, diría el mentor no sabe que te está enseñando y tú aprendes de él, ¿no?
Yo veía cómo Adolfo trataba a sus clientes. Mira, teníamos unos rituales que eran muy suyos, ¿no? Nos íbamos, por ejemplo, los sábados al Queirolo a almorzar en la barra, porque no estaba permitido sentarse, según él, en el Queirolo no vas a sentarte, ¿no es cierto?, con una abuelita, sino tú chupas en la barra, ¿no? Y tomábamos chilcano, la res, todo eso lo aprendí de él, ¿no? Esa manera de... Él es un personaje para mí, es bien interesante su forma de abordar el mundo. Fue mentor porque, claro, todas esas cosas él me las enseñaba, pero él no lo hacía para enseñarme. Es más, si yo digo que él me quería enseñar, seguramente me diría, ¿qué ver, no? No era esa la... Él era como era y nosotros absorbíamos como él era, ¿no? Y creo que todos los que estuvimos en esa promoción, Susana, un montón de personas, aprendimos de esa manera. Y él de repente no estaba enseñándonos, ¿no? Y yo creo que esa es una diferencia entre maestro y mentor, ¿no? El maestro sí, por su misma palabra, Siriani tenía clarísimo que me estaba enseñando, ¿no? Y cada vez que yo llevaba algo, él se sentaba y me enseñaba y me decía por qué, y me cuestionaba y me decía, ¿no? Con Adolfo era una relación distinta, me enseñaba haciendo, digamos, ¿no? Más en práctica. Y creo que sí, esa es una diferencia. Claro, es una manera más genuina también, ¿no? Casi sin poses, sin ningún... sí, uno a veces no sabe que está transmitiendo o que la otra persona está aprendiendo de ti o de uno, ¿no? Y creo que también esa parte es buena. Bueno, hay una persona que es muy cercana a mí, que me ha acompañado durante casi 20 años. Ella se llama Flor Chávez, no es arquitecta, es psicóloga, pero no porque me haya tratado, sino porque su manera o sea, las conversaciones con ella son muy interesantes. Y durante casi 20 años creo que la conozco, he disfrutado mucho de sus enseñanzas de alguna manera, ¿no? Ella me ha transmitido un poco el apasionamiento de vivir, casi. He tenido conversaciones muy lindas a lo largo de todos estos años y aprender a ver las cosas más simples de la vida como algo maravilloso o de vivir la vida de forma lo más feliz que uno pueda, digamos, sin carga emocional fuerte. Y creo que ha sido fundamental, ¿eh? En varias decisiones de vida que he tomado ha sido fundamental su consejo, ¿no? Y aparte de eso también, bueno, en el arte y sigo desde muy chiquilla, creo, la obra de Alexander Calder. Mi primer encuentro con él o con su obra, no lo conozco obviamente, pero con su obra fue en la Universidad Central de Venezuela, en la biblioteca. Hay un móvil original de Calder. Recientemente, hace 2 años, me fui a ver uno de sus tabiles en Chicago y también con él tengo una relación así importante, pero solo de investigación y de ver su obra, ¿no? Él no me ha enseñado de ninguna manera y bueno. Además me gustan mucho los artistas que han sido casi como niños, o no niños, pero que hacen lo que quieren porque les gusta y porque, ¿no? Él tenía su estudio y trabajaba con hilo y con alambre y con lo que encontrara y lo ves jugando en su circo, ¿no? De alambres como si fuese un niño un chico, ¿no? Y así muchos, ¿no? Hay muchos artistas que me gustan. Por ejemplo, soy muy fan, no lo considero maestro, pero soy muy fan de Stefan Sackmeister. Es un diseñador gráfico, pero más que diseñador gráfico hace instalaciones también con su cuerpo, con objetos, ¿no? Y lleva el diseño gráfico a otro nivel. Ya más Él hizo, por ejemplo, el logo para un edificio que fue diseñado por Coljas, la Casa de la Música en Oporto, que es como una piedrita. Él le hizo toda la gráfica y creo que revolucionó parte del diseño gráfico, porque en el diseño gráfico antes de él se decía que el logo tenía que ser un solo logo y no cambiarle el color, y este es tu manual y ¿no? Y él con ese logo hizo o sea, el logo cambiaba cada vez que venía un artista distinto, o sea, hizo como una revolución de los estándares del diseño gráfico y eso me parece alucinante, ¿no?
No he tenido la dicha de experimentarlo, pero hay un objeto que me llama mucho la atención y que siempre me ha dado curiosidad. Es la araña de Louis Bourgeois, ¿no es cierto? Que la historia de esa escultura me marcó, pues se llama araña, pero en realidad está inspirada en su madre, ¿no? Porque su madre era tejedora. Y no he hablado de esto mucho porque, bueno, era una entrevista un poco relacionada a la arquitectura, pero cada vez más tengo menos mentores y maestros de la arquitectura y más en el arte y en el arte conceptual. Me gusta mucho leer sobre el arte conceptual, que tiene que ver con nuestra carrera, porque la arquitectura es conceptualizar cosas que te pide el cliente, conceptualizar ideas de la ciudad y llevarlas a un proyecto, ¿no? Yo sí creo que un proyecto sin idea no tiene alma, ¿no? Es simplemente construcción. Entonces, para que sea arquitectura tiene que tener una idea o un concepto. Claro, el concepto está bien manoseado últimamente, ¿no? Y hay gente que no le gusta esa palabra. A mí me encanta igual. El concepto, la idea. Si buscas la definición de concepto, dice la idea de alguna cosa o de algún, ¿no? Esa es la... Y bueno, cada vez más me voy hacia el arte conceptual. Me gustan mucho las ideas del arte. Y bueno, Louis Bourgeois, eh, bueno, hay una pareja de fotógrafos que también me gusta mucho, que ya fallecieron, pero son los Becker, que toman fotos, ¿no? A la arquitectura industrial para registrarla y guardarla en la memoria porque le van a demoler, ¿no? Entonces el arte conceptual tiene más que ver con la idea del objeto que el objeto en sí mismo. Entonces, bueno, estoy por ahí así investigando cada vez más sobre eso, ¿no? No sé de dónde viene, la verdad. A mí en la uni me hicieron hacer dos investigaciones. Una era teórica, que yo escogí hacerla sobre el sonido en la arquitectura. No la acústica, sino el sonido y cómo se percibe el sonido en la arquitectura. Que ya de por sí era un tema que no estaba muy estudiado y, bueno, muy personal la decisión. Y un proyecto de arquitectura como investigación. Yo disfruté mucho la investigación, me gusta mucho, no porque sea algo que tenga que hacer como académico. Es más, intenté estudiar un doctorado alguna vez y no es por ahí donde llevo la investigación. Siento que la investigación tiene que reformularse, o sea, ahora la investigación es casi una tortura. Me van a disculpar mis colegas doctores. La citación, la rigurosidad, yo creo que ahí mata mi creatividad. Y he decidido, bueno, no llevar, no voy a hacer un doctorado seguramente de esa naturaleza. Me gustaría hacer un doctorado en proyecto o en diseño o otra cosa, si es que... Pero a mí la investigación parte, yo investigo todo el tiempo. Tengo un proyecto y investigo a fondo lo que tengo que hacer. Si trabajé en el plan urbano, me la pasé investigando el año y medio para entender lo que estaba haciendo. Me piden sobre un tema, ¿no? Y investigo a fondo el tema. Es por ahí que llevo la investigación y me gusta mucho la investigación proyectual. No hago investigación para hacer monografías o tesis o alguna vez me han pedido hacer artículos científicos, ¿no? No, intento, pero no va por ahí porque la investigación que me gusta es la investigación donde yo aprendo algo para poder después transformarlo o en un proyecto de arquitectura o un proyecto de arte o un proyecto, ¿no? Y ahora poco a poco estoy haciendo eso mucho más. Ahora, bueno, estoy sorprendida que este año me han llamado para algunas cosas, que seguramente hablaremos después, que tienen que ver con proyectos y ese proceso de investigación, de ideación, de conceptualización y de acción, ¿no? Sin la parte de acción no me, no me gusta. Bueno, no he hablado de Italo Calvino, pero Italo Calvino ha sido, no es ni maestro ni mentor, no sé, a veces digo, una vez me hicieron una entrevista sobre el proyecto de la ilustración del libro Las ciudades invisibles, que son 55 relatos, casi poemas, ¿no? No es un poemario, pero casi lo redacta de una manera bastante rica de leer. Y bueno, describe 55 ciudades invisibles, quiere decir imaginadas, ¿no? De hecho, hay mucho de las ciudades existentes en el mundo pero casi todas son inventadas.
Y él no ha sido mentor ni maestro porque en realidad yo siento que cuando leo su obra, él me está hablando, ¿no? Como, o sea, yo leo y se me vienen imágenes a la cabeza de... Él es el único en el que yo he tenido esa relación tan directa de leer y inmediatamente imaginar lo que él está... Además, habla de un tema que me apasiona, que es la ciudad. Y bueno, alguien me dice, es como que veo gente muerta, ¿no? Como Sixth Sense. Ya no, no es que lo vea muerto, no es que me hable, pero leo su obra y ya me fascina su libro, ese en particular, ¿no? Las ciudades invisibles me marcó y llegué de forma espontánea también a ese escritor. En el plan urbano, nosotros estuvimos trabajando en el plan urbano durante año y medio. Muy estresante, muy difícil, último año de gestión, una cosa pero así loca, de lunes a domingo, ¿no? Y a su vez mi esposo se había ido a estudiar a Estados Unidos una maestría, un MBA. Y me había quedado yo con mi hijo de 2 años y medio aquí en la casa solos, ¿no? Y se fue 2 años. Entonces, en ese estrés, en eso de ser madre soltera de pronto, en la tristeza que se había ido, pues, ¿no? Recién nos habíamos casado y se fue al mes, ¿no? Por decisión familiar. Yo no quería irme a Estados Unidos, no me atrae mucho, salvo las grandes ciudades, la forma de vivir allá no me gusta. Entonces decidí no ir y quedarme. Además me gusta trabajar, me gusta crear y allá pues iba a estar haciendo nada, ¿no? Bueno, cuidando a mi hijo, ¿no? Pero no. Entonces decidimos no y me quedé. Y en ese espacio empecé con él a pintar en la casa. De hecho, ese cuadro que está ahí lo hice con él. Poníamos papel en todo el piso y se llenaba de pintura, y íbamos a los fines de semana, íbamos a los museos y a las galerías y a los cafés de Barranco, a la Alameda Sáenz Peña, a jugar con las palomas, o sea, de verdad que antes de eso yo era una workahólica, trabajaba de lunes a domingo en arquitectura y era esta arquitecta, ¿no? Y súper enfocada y no sé qué, no voy a hacer nada más que la arquitectura y la arquitectura es como lo más importante en la vida, y no es cierto. Nació él y me sacó, o sea, de ese no sé, apasionamiento, pero ya, ¿no? De la arquitectura, y me enseñó otro mundo totalmente distinto que en realidad siempre me había interesado, pero lo había dejado, ¿no? Y bueno, con él empecé otra vez a ir a museos, a dibujar, a crear todo el tiempo con él. Y bueno, él me enseñó otra vez o sea, él me regaló el arte. Y un día me senté a dibujar una ciudad, que era Lima, los pueblos jóvenes, ¿no? Encima de los cerros, y abajo de ese, como siendo un corte por el cerro, y que debajo del cerro en realidad era un paraíso con agua, con cultura, con arte, ¿no? Con todo. Y fue como y se lo enseñé a un arquitecto que también me enseñó mucho en el plan urbano, que se llama Álvaro Ibáñez, es catalán, y me dijo, oye, esta ciudad me hace acordar a las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y yo, ¿verdad, no? En la universidad yo había tratado de leer el libro y no conectó conmigo, o sea, simplemente fue qué lindo libro, pero no nada, cero feeling, nada. Y él me dijo, oye, te voy a regalar mi libro, porque no lo vendían acá en casi ninguna librería. Y me regaló su libro que está lleno de anotaciones. Y me senté un día y hice Isaura, que fue la primera. Y yo pensaba que no podía dibujar bien, ¿no? Que siempre un poco te dejas influenciar, que creo que eso aprendió también ahora a no escuchar al mundo cuando dice cosas negativas. Y dibujé la primera ciudad y a mí me pareció increíble lo que había hecho. Y dije, bueno, y ahí estaba leyendo como investigo mucho de muchos temas, estaba leyendo un libro que se llama The Happiness Project, que trataba de que ella se ponía un proyecto para poder hacerlo durante un año, y como ese proyecto la guiaba, ¿no? O sea, no es que tengas miles de cosas, sino cuando tienes un proyecto, te dedicas a eso y te da como el orden para seguirlo, ¿no? Porque a veces tienes muchas ideas y no sabes qué hacer, ¿no? No sabes cómo ordenarte. Y ese libro, que puede ser raro, ¿no? Me dije, bueno, voy a hacer un proyecto que sea ilustrar este libro para que Fabián, que es mi hijo, lo entienda. Porque yo le leía La ciudad y nada que ver, no
Y le enseñaba la imagen y me dice, mamá, esos son pozos subterráneos y mira, crece hacia el cielo. Y me describía la ciudad, pero a su manera. Entonces, bueno, empecé a hacer las ciudades y se volvió algo, al inicio mío nada más, y luego me llevaba mis cosas al plan urbano y en los almuerzos empezaba a hacer, ¿no? Casi como una obsesión, ¿no? Y de ahí mucha gente me decía, oye, ¿por qué no las vendes? ¿Por qué no? Y bueno, creo que se desconfiguró un poco el proyecto, pero a la vez mostrarlo al mundo te hace terminar. O sea, no te demores mucho en mostrar tu proyecto, porque a la hora de mostrar la gente te dice, oye, ¿cómo vas? Y ya cuando una nueva, y cuando sacas algo, ¿no? Y eso también te impulsa, ¿no? Y bueno, ese proyecto me ha cambiado la vida. Me he ido el año pasado, he estado en Shanghái, he estado en Sao Paulo, en México. A veces yo bromeo con mis alumnos, ¿no? Sí, que el arquitecto, ¿no? Y a mí a veces me preguntan, ¿y tú qué haces? Y yo pinto vidrios, ¿no? Porque uno de los mejores trabajos que he tenido es ir a Sao Paulo y a pintar los vidrios de un centro cultural, ¿no? Con murales, ¿no? Y empecé en la casa ahí les muestro, ahí siempre murales, los tapo, los vuelvo a hacer. Y bueno, es casi, Fabián me enseñó eso y bueno, Emma, que es la segunda, también trajo el color. Antes yo era todo blanco y negro, sigo, pero ahora el color también poco a poco está saliendo. Y por eso es que creo que también al inicio empecé que siendo madre es bien importante para mí porque mis hijos me han regalado muchas cosas, entre ellas, primero, saber que soy más creativa de lo que creo, ¿no? Que el mundo a veces te dice lo contrario, o si no está perfecto desde el día uno, ya no es posible, ¿no? En cambio, también el proceso es importante. Y las ciudades se ve el proceso de cómo voy mejorando también a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, eso me ha alejado un poco de la arquitectura. Sigo haciendo proyectos de arquitectura, pero el arte cada vez me llama más y dedico mi tiempo cada vez más a esos proyectos que no pagan, pero que son lo que me hace feliz, ¿no? No tengo días normales. No. Bueno, últimamente uno busca muchas respuestas en la vida, creo, y la vida no te da las respuestas tan rápido. Entonces, cuando de pronto tú lees algo y dices, ya esto era, ¿no? Ya, bueno, recientemente leí a Gastón Bachelard, ¿ya? Y él dice que existen dos tiempos, el tiempo vertical y el tiempo horizontal, ¿ya? Y yo siempre he sentido que la rutina no va conmigo, yo no puedo hacer una cosa demasiado tiempo. Y eso ha sido un problema, por ejemplo, cuando he tenido trabajos a tiempo completo, ¿no? Yo cumplo mi ciclo, es un proyecto el que me encarga, ¿no? Y termino eso y ya siento que tengo que seguir, ¿no? Me gusta avanzar, me gusta hacer... Entonces él dice que el tiempo horizontal es el tiempo que permanece, ¿no es cierto? El día a día, ¿no? La rutina, lo que va en el horizonte, y el tiempo vertical es lo que se va hacia abajo, ¿no? La profundidad, y yo siento que esas dos cosas son la vida, ¿no? El día a día, la rutina y los proyectos que tú escoges. ¿No? Bueno, esa es una respuesta a mi... También he escuchado muchas frases siempre que dice el que mucho abarca, poco aprieta, ay Karina, ¿cómo te vas a salir de la arquitectura? Después nadie va a saber lo que estás haciendo, entonces no te van a llamar y no vas a tener trabajo, porque van a decir, ¿y esta qué hace? Todo, nada, no sé, ¿no? En el mundo especializado de... Tengo colegas que me fastidian y me dicen que soy una mujer del renacimiento porque hago muchas cosas, pero bueno. Entonces mi día a día, llegando a la pregunta, puedo dictar clases en la mañana, en la tarde puedo ir a la oficina o puedo ir a ver clientes. Los martes, por ejemplo, que no tengo universidad, voy a hacer cerámica en la mañana. Otra vez mi hermana me dice, ¿cómo puedes hacer cerámica a las 10 de la mañana un martes? ¿No? Deberías estar produciendo. Estoy produciendo, pero no es la producción, ¿no? Industrial, económica que tú crees, ¿no? Porque eso me nutre como arquitecta y como artista. Por supuesto, si tengo una semana cargada de trabajo no voy a poder hacerlo, ¿no? Pero... bueno, luego almuerzo con mis hijos o vengo a ver a Emma un rato, luego me voy a la oficina, me meto a cursos siempre. Es más, va a venir el que gerenció Matadero en Madrid y todas estas edificaciones que se cambiaron de industrial a artístico. Va a venir a dar un curso en las noches, entonces ya me metí.
Y si hay una charla del MAP, que vino un arquitecto paisajista la vez pasada, voy a la charla. De verdad que me muevo como organizándome, por supuesto, tengo cosas que hacer, tengo un equipo que trabaja los proyectos de arquitectura, pero me gusta a mí mucho el trato con el cliente y me muevo mucho por la ciudad. Nunca estoy, un día nunca es igual a otro, ¿no? Y bueno, ahora tengo proyectos, las ilustraciones sí las hago casi siempre de noche. Bueno, el año pasado nomás estuve viajando mucho por las ciudades, cosa que también cansa bastante. Y ahora estoy haciendo proyectos de cerámica, estoy haciendo un proyecto que se llama Tipología y Tiempo, que tiene que ver con el dibujo. He dibujado 95 tipologías y las estoy haciendo en cerámica, como piecitas distintas. Y voy a hacer que es una obra de arte. No me gusta decirlo así porque no me siento artista realmente. Pero bueno, estoy haciendo una pieza que tiene que ver con la cerámica y voy a invitar a 95 personas a participar del proyecto. Tienen que llevarse la pieza y luego regresar después de 2 meses con la misma pieza al mismo lugar para poder fotografiarla. Y lo que va a pasar es que seguramente unas personas se van a olvidar o se les va a caer y se va a romper y la pieza original va a estar incompleta, ¿no? Y esa idea de la tipología y las casonas antiguas, por ejemplo, que se van perdiendo porque la gente los olvida, qué sé yo, es como una pieza que muestra esa relación del hombre con las cosas, ¿no? Ya bueno, eso es lo que estoy haciendo. Ese es uno. Otro, me han mandado a diseñar unos trofeos para una entrega de premios. Entonces, ya la gente va viendo, oye, ahora hace cerámica, ¿no? Oye, ¿qué tal no quisieras hacer los trofeos de no sé qué? Queremos una pieza bonita, ¿no? Entonces sí creo que ese lado está... Y es el lado que me hace más feliz, creo. La arquitectura en este país es difícil. Los encargos son a veces bien duros, ¿no? Como sácale la rentabilidad máxima al terreno. Ahora justo me llamaron hace una semana y media para rediseñar una casona en Barranco, cosa que también esos encargos me parecen increíbles. Me gusta mucho la relación entre la arquitectura antigua y la nueva. Y por ejemplo, también estoy haciendo una investigación en la oficina. Estamos haciendo una plataforma digital que te vas a poder meter y en esa plataforma vas a encontrar todos los proyectos industriales en el mundo que han sido transformados a edificios culturales. Esto porque hay uno de mis favoritos edificios y que no he hablado mucho de ella, pero que también es alguien referente, es Lina Bobardi. Fui a visitar su Seschi Pompeia en Sao Paulo y es maravilloso. Ese edificio es increíble. Además es un edificio industrial al que le agregó arquitectura nueva y transformó, y es un edificio que ahora se usa es un edificio cultural. Y esa idea me pareció genial y bueno, no sé, hemos decidido que vamos a mapear todos estos proyectos que recuperan la arquitectura industrial y la vuelven, hay un montón, ¿ah? Yo no sabía tantos, en Buenos Aires hay un montón, en Barcelona, en Madrid, acá, bueno, la estación Desamparados nomás, ¿no? En Alemania sé que hay un montón. En Alemania hay un montón, sí, y bueno, uno nunca sabe lo que los proyectos personales pueden hacer por ti, ¿no? Y no tendría ningún problema bueno, las ciudades ahora, un objetivo de las ciudades es que me permita pasar de dibujar el libro a dibujar ciudades viajando por el mundo. De hecho, ya empecé con Sao Paulo y con otras ciudades del año pasado. Empecé a dibujar lo que de repente por ahí me lleva por el mundo también este proyecto de registrar. No sé, no sabes, ¿no? Bueno, es un amor-odio. Siempre llego inspirada a dictar clases y a veces el grupo de alumnos que te toca está ahí por las razones incorrectas y se nota en su quehacer, ¿no? No le interesa muchas cosas o le interesa la nota, que también es una forma equivocada de ver la educación. Y bueno, enseño porque me gusta aprender, entonces dicto urbanismo 1 y urbanismo 2, que no tengo maestría en eso, pero soy autodidacta. Me gusta mucho la historia de las ciudades. Todo se amarra un poco, ¿no? No es que no tenga nada que ver. Yo no hago arte abstracto. Yo hago arte relacionado a la ciudad.
o a la arquitectura, todo tiene que ver, ¿no? Y bueno, dicto urbanismo porque me encanta aprender, entonces tengo que aprender sobre Babilonia, tengo que aprender sobre Cerdá en Barcelona, tengo que meterme a fondo para enseñarles, ¿no? Y esa investigación es la que me nutre a mí en mi carrera profesional, ¿no? Entonces es como por esa razón. Que sea así, que me apasione ser docente, a veces sí, a veces no, depende también, ese grupo, por ejemplo, del que hablas, un maravilloso grupo en la UPC que hasta ahora me acuerdo, ellos tenían muchas ganas de aprender y yo tenía muchas ganas de enseñar y fue un ciclo que realmente sacamos entre los dos, ¿no? Una cosa. Eso me ha pasado pocas veces, que tenga un grupo tan entregado. En la universidad ahora dicto en la Universidad de Lima y sí tengo grupos buenos y generalmente enseño lo que me interesa. En taller no hago generalmente cosas que no me interesen. El ciclo pasado, por ejemplo, hicimos todo un estudio de lo que está pasando en el eje de la Avenida Brasil y toda la megadensidad de los edificios en altura, las medianeras, cómo abordar ese problema a nivel urbano, pero desde la arquitectura. Y este ciclo estamos trabajando en Nicolás de Piérola, en el centro histórico, trabajando ampliaciones culturales para las casonas y los edificios antiguos. Entonces, tus pequeñas obsesiones también Además, siempre hay que enseñar lo que uno sabe, ¿no? O lo que a uno le interesa, ¿no? Cuando a uno lo obligan a hacer algo, generalmente lo puedes hacer bien, pero creo que lo haces mejor cuando tú también enseñas lo que sabes, ¿no? O lo que te interesa, ¿no? Entonces estamos haciendo piecitas, están lindos los proyectos y bueno, trabajando al modo de Siriani, ¿no? Primero chiquitito, en 500. Y muchos alumnos me preguntan, o de otros ciclos, ¿no? ¿Y por qué trabajan tan poco, no? ¿Por qué en 500, no? ¿Por qué no es una maqueta que tú puedes mostrar de que has trabajado, ¿no? No, pero mira, o sea, hacer ese objeto, esa maquetita que muestra el proyecto, no es fácil hacer también, tiene detalle que claro, después ya tienes que pasar a otra escala porque ya no se ve, pero han salido proyectos bien interesantes en 500 y ese proyecto bien hecho en 500 fácilmente se transforma y se desarrolla en otras escalas, ¿no? Entonces tiene que estar bien la idea porque si no después, ¿no? Y yo soy bien, creo que incisiva en ese sentido a los alumnos, de la idea, del rigor y más allá de la educación, creo que mi rol como docente es transmitir la alegría de crear, o sea, la alegría de hacer, no que te diviertas, porque en verdad es un parto parir un proyecto, porque cuesta, pues, ¿no? Si no, todas las cosas saldrían muy fácil. No es placentera la primera parte, donde casi que te suicidas, ¿no? Porque no llegas a la idea y ¿por qué esto está mal? Porque no tiene, pero ¿por qué? No entiendo, hay que volver a regresar, hay que hacer hasta que sale y el mismo alumno llega y me dice, esto es, no me no necesito que tú me lo digas, esto es, y lo vienen así, ¿no? Casi que abrazados y me lo muestran, ¿no? Y es como, ¡oh! Sí, eso es. Ya ni siquiera necesita crítica, ¿no? Llegan. Y hay esos ojitos así que yo veía en Sebastián y veía, ¿no? en todos ellos, era cómo yo pude hacer una cosa tan bella, ¿no? Eso es lo que me interesa. Alumnos que no les interesa llegar a ese estado de gozo por haber creado algo increíble, me hace sufrir. Porque es como, mira, la arquitectura, y mira este libro, y mira esta frase, ¿no te parece alucinante? Y lo cierto es que a veces conectas y a veces no, ¿no? Y te pasa a ti mismo hasta con tus mentores, ¿no? A veces conectas, a veces no, ¿no? Cuando Siriani iba un poco alterado, ahí conectabas menos, y si te preguntabas por qué, y después venía y te decía algo maravilloso y entonces volvías a conectar. O sea, finalmente también las relaciones, la docencia es una relación bien de uno a uno, ¿no?